Capítulo 3 del libro de 1 Corintios. Déjame decirte que lo que yo quisiera y me gustaría que entendamos como iglesia es de que nosotros tenemos una gran responsabilidad de mantener unión y de mantener una unidad entre nosotros hermanos como creyentes, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Tenemos una gran responsabilidad y he dicho esto a lo largo del último año y medio, ya casi 2 años. He estado diciendo esto vez tras vez tras vez, de que si no hay unión, si no hay unidad, si no hay un mismo parecer, un mismo sentir, no vamos a avanzar como iglesia, no vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Y es muy importante para nosotros entender esto. Y lo que hemos estado viendo en 1 Corintios, tal vez tú sientas que he estado siendo muy repetitivo, de que de capítulo 1 hasta capítulo 3 hemos estado hablando de la misma cosa, de ya dijiste el último domingo, ya dijiste el último culto, que no, ya no podemos decir que yo soy de Pablo, ya no podemos decir que yo soy de Pablo, ya sé que tú has dicho eso, no podemos hablar de esas cosas, o no deberíamos tener esta opinión, pero Pablo lo ha estado reiterando por 3 capítulos, él ha estado diciendo, porque ustedes se jactan en otras personas, porque ustedes buscan su propia sabiduría, porque ustedes pelean el uno entre los otros, la iglesia está dividida, no está sucediendo lo que debería suceder, y capítulo 3 dice que les trato como a carnales, les trato como a niños espirituales, personas que no entienden qué es ser un hijo de Dios. Entonces lo que vamos a ver esta noche, del versículo 18 al versículo 23, es en conjunto básicamente un resumen de todo lo que empezó en capítulo 1 y versículo 18 hasta capítulo 3. Es un resumen que Pablo está diciendo, tienes que entender una vez más que no podemos estar jactándonos de otros, no podemos estar buscando nuestra propia sabiduría, no podemos estar actuando como que hay algo más que Cristo. Nosotros tenemos que estar unidos bajo la cruz de Cristo, bajo la palabra de Dios, porque esa es la única manera que va a avanzar la iglesia. Entonces quisiera hablarte esta noche acerca de creciendo unidos en Cristo Jesús. Vamos a leer a partir del versículo 18, capítulo 3, versículo 18, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en estos tiempos, en este mundo, sabiduría humana, hágase, a ver, esa palabra conmigo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Versículo 19, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es? Insensatez para con Dios. Pues el escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Eso es una referencia a Job, capítulo 5 y versículo 13. Y otra vez, referencia al Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, y los sabios, sus pensamientos son vanos. Versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Lee esas 3 palabras conmigo. Todo es vuestro. A ver otra vez. Todo es vuestro. Versículo 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es muy chocante para algunos cuando leen pasajes como estos, o cuando leen pasajes de capítulo 1 y capítulo 3, entender que la iglesia no se puede llevar a cabo, no se puede manejar como un negocio. Sí, podemos tal vez tener principios de negocios que son buenos principios que podríamos usar en la iglesia para seguir avanzando, pero en verdad la iglesia no opera como un negocio, la iglesia no opera como algo de este mundo. Mientras en los negocios el mundo depende de promoción, de prestigio, de influencia de dinero, de personas importantes, la iglesia depende de oración, del poder del Espíritu Santo, de humildad, de sacrificio, de servicio. La iglesia es completamente opuesta a lo que es el mundo. Y muchas veces buscamos esta sabiduría que es del mundo, pero Él está diciendo, no puede ser de esta manera, no puedes depender de la sabiduría humana. El mundo debe identificarse con las necesidades del mundo, pero no con su sabiduría. Para ser sabio, uno debe estar dispuesto a ser necio en los ojos de este mundo. Y solo para que sepas, el creyente siempre sufrirá persecución por la persona que es y por la persona a quien sigue, a Cristo Jesús. No sé si sabes esto, pero en Irak ahora están asesinando y matando a creyentes. Y no solamente a creyentes, pero a hijos de creyentes, a niños y niñas están matando porque siguen a un hombre llamado Cristo Jesús.
Y lo que sucede es de que el mundo nos ve como necios, nos ve como locos. Y lo que Dios está diciendo es de que si alguno se cree, mira el versículo 18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Debes dejar de lado todo esto y hacerte ignorante. Para llegar a tener unión en la iglesia y crecer unidos, debemos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos tener la actitud y perspectiva correcta acerca de todas las cosas. Y lo que a mí me gustaría hablar es cómo podemos crecer unidos en Cristo. Y lo más importante que debes entender en esta noche, como Pablo siempre habla, ya hemos visto cuántos libros de Pablo, hemos visto Colosenses, Filemón y ahora Primera de Corintios. Creo que esos son los únicos que hemos agarrado las epístolas de Pablo. Y lo que sucede cuando Pablo está hablando, especialmente en Colosenses, es de que ve la manera de pensar, identifica quién eres en Cristo, cuál es tu identidad en Cristo. Es cambiar tu manera de pensar. Y la manera que nuestras acciones van a cambiar es si cambiamos nuestra actitud, si cambiamos nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos, acerca de otros, acerca de nuestro Dios. Tenemos que entender quiénes somos en Cristo y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces lo primero que quisiera que veamos es de que tenemos que tener unidad acerca de nosotros mismos. Tenemos que tener unidad acerca de nosotros mismos. Mira el versículo 18, dice, nadie se engañe a sí mismo. Pablo insiste que no nos podemos engañar por lo que parece ser sabiduría, pero no lo es. Su sabiduría pertenece a este tiempo, a este siglo. No tiene ningún tipo de mérito con Dios. Entonces la persona que cree ser sabia, lo que dice aquí, que nadie se engañe, el que se cree sabio con la sabiduría de este mundo, hágase necio. Los que persisten en perseguir su propia sabiduría, en buscar cosas más allá de Cristo Jesús, de pensar que Cristo ya, bueno, es importante, pero hay cosas más importantes. Y bueno, la Biblia es buena, pero necesito más. Esa persona no es la persona que está edificando o ayudando o mejorando a la iglesia, es la persona que está destruyendo a la iglesia. Versículo 17 del mismo pasaje. Está destruyendo al templo de Dios. Y Pablo nos muestra que todo es al revés. Todo es al revés. Aquí Pablo nos muestra que en la cruz de Cristo Dios ha confundido a la sabiduría humana. La sabiduría es insensatez. La insensatez es sabiduría. Debilidad es poder, líderes son siervos. Eso es lo que Cristo nos dice, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Acuerdas Marcos 10:45? ¿Verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino como siervo, el líder se hizo siervo, el Salvador, Dios, se hizo siervo. Y esa es la economía, esa es la filosofía de Dios, esa es la sabiduría de Dios. En capítulo 1, no sé si te acuerdas, ¿qué dice capítulo 1 acerca de la sabiduría de Dios para este mundo? ¿Qué es? Para los que se pierden, la sabiduría de Dios es... ¿Qué es la sabiduría de Dios para los que se pierden? Es locura. Entonces la perspectiva humana acerca de la sabiduría de Dios es de que Dios está loco, ¿verdad? De que la sabiduría de Dios es locura, la sabiduría de Dios es tonta. Pero aquí nos muestra completamente el otro lado de la moneda, la perspectiva divina. La perspectiva humana dice, la sabiduría de Dios es locura, pero la perspectiva divina dice, no, tu sabiduría es insensatez, es tontera. La sabiduría humana es tontera. Y Pablo nos muestra el otro lado de la moneda, la sabiduría que es insensatez, es en cuanto a verdades espirituales. Pablo no está hablando de negocios, de arquitectura, de ciencia, de mecánica. Podemos tener conocimiento, podemos ser inteligentes acerca de varias cosas sin ninguna revelación divina, pero no hay nada de sabiduría de este mundo que me pueda acercar a Dios. No hay nada de sabiduría de este mundo que me pueda enseñar verdades espirituales. Entonces muchas personas tomarán el Corán, muchas personas tomarán la Biblia, tomarán las enseñanzas de Buda, tomarán las enseñanzas de Mahatma Gandhi y las mezclarán y eso me ayuda a ser más espiritual, pero en verdad no hay nada en este mundo. La sabiduría de todos estos hombres es insensatez, es tonto para Dios, es tonto para Dios. Podemos tener conocimiento acerca de esas cosas normales, pero las cosas espirituales solo cuando nosotros buscamos esas cosas fuera de Cristo, es el producto de nuestro orgullo intelectual. La sabiduría de este mundo no puede, no tiene manera
de cómo conocer a Cristo. Entonces nuestra humildad acerca de nosotros mismos tiene dos maneras de verlo. Uno es de que tenemos una humildad al entender que nosotros no tenemos nada que ofrecer, de que nosotros somos en verdad tontos en nuestra propia sabiduría, que no hay nada en este mundo que me pueda ofrecer una cercanía a Dios. Esa es mi primera humildad, de que yo en mi sabiduría no tengo nada. Pero el otro lado de la moneda es de que ya yo entiendo que yo no puedo ofrecer nada, pero lo siguiente es de que yo tengo que entender que yo me tengo que someter a la palabra de Dios, que yo tengo que ponerme debajo de la palabra de Dios. Entonces el versículo 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el que se cree? Entonces, el que se cree es sabio. Entonces, es la reprensión que Pablo está diciendo. Tal vez haya en la iglesia personas que piensan de esta manera, que son orgullosos, que tienen orgullo en sí mismos, que tienen bastante conocimiento de la Biblia, que yo me paro a predicar y no tengo nada que ofrecer, ¿verdad? Que tú ya lo has escuchado todo, o ya lo has leído todo. Y Pablo está diciendo a esa persona que se cree sabio, que cree saber, que cree tener conocimiento, que ya ha ido al seminario, que ya se ha graduado, que ya sabe todas estas cosas, que ha sido salvo por 1000 años, esa persona se cree sabio. ¿Qué debe hacer? Número uno, debe hacerse necio, debe hacerse tonto, debe hacerse insensato, porque para llegar a ser sabio es ponerse bajo la sabiduría de Dios. Y en tus manos tú llevas tal vez un celular, pero en ese celular llevas la sabiduría de Dios, en su palabra llevas la sabiduría de Dios. Entonces es una humildad. Hay algunas personas que no están satisfechos hasta que ellos hayan dado su opinión en una reunión. Siempre tienen que hablar. Algunos no están contentos hasta mostrar que ellos están opuestos a la mayoría. Siempre hay una reunión y no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, mi opinión es, y yo pienso, y yo creo, y yo esto, y yo el otro. El orgullo no puede estar contento solo al escuchar y admirar. Tiene que hablar. Tiene que mostrar que no, yo soy sabio. Este pechito tiene inteligencia. Bueno, sí, tú dijiste eso, pero ¿qué hay de que mostramos cierto orgullo? Entonces debemos humillarnos bajo la palabra de Dios en su autoridad para nuestras vidas. Y hay una cosa que va a unir a una iglesia, y es la palabra de Dios. Es doctrina. Y tú tal vez te preguntes por qué nosotros nos enfocamos tanto en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es su mensaje para nosotros, es la mente de Cristo para nosotros. Y podemos reunirnos y podemos enfocarnos en maneras que vamos a alcanzar a gente, cómo vamos a alimentar a los pobres. Podemos reunirnos y enfocarnos más en eso que en la palabra de Dios, lo cual yo no estoy en contra de alcanzar a personas, no sé si me van a entender, pero tanto decimos, bueno, la predicación ya es importante, pero mira, la gente no necesita una clase teológica, la gente no tiene que entender todos los pasajes de la Biblia, ellos necesitan lo que ellos necesitan, lo que sus corazones claman. Déjame explicar que si no ponemos énfasis en la enseñanza, en la predicación, en el compromiso con la palabra de Dios, no seremos unidos. Porque lo que sucederá es que poco a poco entrarán diferentes opiniones y diferentes venas y diferentes cosas, y poco a poco se van negando la palabra de Dios. ¿No me crees? Tal vez no me creas en este momento, pero en Estados Unidos ahora mismo hay iglesias bautistas. Iglesias bautistas, lo cual, para serte honesto, pregunta a cualquier denominación, la denominación que se conoce por ser la denominación más bíblica y más aferrada a la Biblia es la denominación bautista. Y lo que sucede bajo eso es de que hay iglesias bautistas ahora mismo en Estados Unidos que estarán teniendo su primer matrimonio homosexual y estarán casando a su primera pareja homosexual en su iglesia. Están aceptando a parejas homosexuales como miembros de la iglesia, o estarán aceptando pastoras, etc. Cuando sabemos que la Biblia, pero lo que dicen las personas, no, es que él no está hablando de homosexualismo, está hablando de otras cosas, no está hablando de esto, no está hablando del otro, no, y comienzan a despejar esas cosas, y dicen, no, eso no es lo que quiere decir la Biblia, o yo no creo eso acerca de la Biblia, y están añadiendo a la sabiduría de Dios, la sabiduría humana. Nosotros nos sometemos a la Biblia, a la palabra de Dios, y no usamos opinión humana para juzgar o descalificar la palabra de Dios.
Todas las opiniones humanas están torcidas hasta que sean enderecidas y sean corregidas por la palabra y el Espíritu de Dios. La filosofía humana está completamente descalificada para traer a personas a Dios, para mostrarles cómo ser salvo y cómo vivir. Me gustaría que en nuestra iglesia tengamos una actitud de que todos llegamos a la iglesia y decimos, no sé nada. Sí he sido salvo por mucho tiempo, sí he leído mi Biblia de tapa a tapa varias veces, pero no sé lo que pienso saber y Dios, quiero que me muestres algo a través de tu palabra esta noche. Hay un dicho árabe que dice lo siguiente, y es un medio trabalenguas, entonces escucha. El que no sabe y no sabe que no sabe es un necio, ignóralo. Pero el que no sabe y sabe que no sabe es simple, enseña. ¿Tiene sentido eso? El que no sabe y no sabe que no sabe es la persona que es necia, es tonta, pero piensa que lo sabe todo y entra así, ¿no? Es el jugador del fútbol que llega con su camiseta y su short de la U y sus medias hasta las rodillas, canilleras, chuzos de 300 soles y le pasan la pelota y no sabe patear. Y ni digas que soy yo, por favor. Pero es esa persona, ¿verdad? Es el que no sabe, Pero el que sabe que no sabe. La persona que dice, mira, yo sé que no tengo nada que ofrecer. Yo vengo ante Dios humildemente. Yo vengo ante la predicación de la palabra humildemente. Esa es la persona que Dios puede enseñar. Esa es la persona que Dios puede usar. Esa es la persona que Dios quiere mostrar su poder a través de ellos. Cuando creyentes miran a la psicología para contestar sus preguntas a problemas personales, matrimoniales o morales, hay destrucción espiritual. Y cuando negociantes buscan métodos de negocios que son fáciles, que son rápidos, y no buscan su ética de negocio en la palabra de Dios, comprometen y destruyen a su testimonio personal y su testimonio en el negocio. Y eso es lo que ha estado sucediendo por años. Los eruditos de la Biblia, especialmente del siglo XIX y siglo XX, eran muy educados, muy conocidos en la palabra de Dios. Y mientras muchos estaban en desacuerdo en diferentes temas, había una cosa en la cual sí estaban de acuerdo. Y era esto, que la Biblia es simplemente un libro humano, no es un libro divino. Sí, tal vez Dios haya tenido alguna influencia en algunas de las cosas que fueron escritas, pero cualquier cosa que fue escrita que no encajaba con su razonamiento, ellos lo despedían como si no fuese nada. Entonces el Pentateuco, como la escritura no había sido, las escrituras mismas, así letras, no habían sido desarrolladas en los tiempos de Moisés, dicen Moisés no escribió Génesis a Deuteronomio, alguien más lo escribió. Y como no creen que alguien puede profetizar sobrenaturalmente, ellos dicen el libro de Daniel no lo escribió Daniel porque él no podría decir estas cosas. Y cuando ven algo que Dios dice o hace en la palabra de Dios y no encaja con su opinión acerca de Dios, dicen no, eso no es Dios, entonces tachan eso y al final de cuentas tienen pocas frases y pocos pasajes que dicen esto sí Dios nos puede hablar a través de esto. Y es la persona que viene a la palabra de Dios con sabiduría humana diciendo ¿con qué no estoy de acuerdo? ¿Con qué no estoy de acuerdo? ¿Con qué no encaja conmigo la palabra de Dios? Y en vez de llegar a la palabra de Dios para decir quiero ser transformado por la palabra de Dios, tú llegas a la palabra de Dios y dices no estoy de acuerdo. No, eso es muy antiguo. No, eso no es para mí, eso será para otra persona. No es una persona que se somete a la palabra de Dios, pero somete a la palabra de Dios a sus opiniones. Y cuando tenemos eso en la iglesia, nunca podremos estar unidos. Entonces, número uno, tenemos que humillarnos nosotros ante Dios y ante su palabra y humillarnos, pero también tenemos que tener la perspectiva correcta acerca de otros. Y esto es lo triste, de que muchas veces hemos visto a pastores y hombres de Dios como héroes en sobremanera. Les hemos glorificado tanto, que hemos glorificado más a los hombres de Dios que al Dios de los hombres, ¿verdad? Y hemos glorificado estas cosas.
Entonces, la división y las discusiones que había en la iglesia de Corintios, tú ya sabes esto, es de que gente se estaba peleando diciendo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de otras personas, yo soy de tal, yo soy de tal. Mientras ellos no entendían lo que Dios estaba diciendo, lo que Pablo estaba diciendo. Mira el versículo 21, dice, así que, dice, sabiendo esto, que no podemos hacernos sabios, sabiendo que nosotros tenemos que hacernos necios para poder venir a Dios y aprender de Dios, nadie se gloríe en los hombres. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Y nosotros tenemos estas ideas que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Eso vemos en versículos 5 al 9. Él dice, no, ustedes son de Dios, son labranza de Dios. Ustedes no pertenecen a los chacareros, pertenecen al dueño de la chacra. Y Pablo y Apolo solo trabajan en la chacra, pero el dueño es Dios. Pero aquí él completamente pone las cosas al revés. Hace una transformación completa de su entendimiento. Él dice, ustedes dicen, yo soy de Pablo, pero no entiendes que Pablo es tuyo. Mira lo que dice el pasaje, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. A ver, lee esa frase conmigo, 2, 3, todo es vuestro. A ver, una vez más, no creo que lo entendiste. Todo es vuestro. Dice, no te gloríes en los hombres, porque todo es tuyo. Porque todo es tuyo. No es de que Pablo tiene cierta cosa acerca de Dios y él tiene cierto porcentaje de Dios y Apolos tiene otro porcentaje de Dios y tú tienes que recibir de ellos. No, todo es tuyo. Nadie se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Y una vez más, cierra la frase con ¿qué? Con todo es vuestro. Y cuando vemos a nuestros líderes, en vez de gloriarnos en nuestros líderes, cuando Pablo está diciendo eso, así que ninguno se gloríe en los hombres. Acuérdate capítulo 1 y versículo 29, que dice 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gálatas 6:14, Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Jactarse en nuestros líderes no solamente divide y destruye a una comunidad, pero también exalta a hombres sobre Dios. Hay una universidad bautista independiente en Estados Unidos que en los tiempos de los 70 y 70 más que todo tenía como 13,000 alumnos. Y este hombre era muy egocéntrico y muy orgulloso, el encargado de la universidad, a tal punto de que él tendría reuniones con las señoritas de la universidad, del seminario, y tendría como un culto, una capilla con todas las señoritas, cientos de señoritas del seminario, y cuando él entraría todas se pararían y le aplaudirían y cantarían una canción allá, y él pasaría y las chicas todavía le agarrarían los brazos y la tendrían y dicen, mira cuán fuerte soy, y le cantarían acerca de cuán especial era él, y él le escribía cartas a diferentes chicas. Ahora obviamente tú ya puedes ver a dónde llevó esto, inmoralidad completa, pero al final de cuentas, ¿qué sucedió en esa iglesia? Hubo una idolatría hacia ciertos hombres. En vez de seguir a Cristo, estaban siguiendo a este hombre. Y no podemos nosotros definir nuestro cristianismo, nuestra identidad por la persona a la cual seguimos, si no es Cristo Jesús. Es Cristo nada más al que seguimos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice esto, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Las cosas que suceden y las cosas que son de esta vida son para dos cosas. Uno, es para nuestro bien, y dos, es para la gloria de Dios. Es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y mira lo que sucede en versículo 21, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo, mira esto, todo es vuestro, tus líderes. Hermano, déjame terminar esta parte diciéndote esto. Yo no soy un gran hombre. Y sé que muchos saben eso, entonces no estoy revelándote algo nuevo.
Pero según la Biblia, ¿sabes qué es el pastor para su congregación? Es su siervo. Es su siervo. Es su administrador. Y nuestros líderes, nuestros pastores, no debemos despreciarles, pero tampoco debemos idolatrarles. Es entender que ellos son siervos y administradores. Eso dirá el capítulo 4, cuando lo veamos el domingo. Cristianos no pertenecen a los que les enseñaron acerca de la fe, ni a los que fundaron sus iglesias, ni a los que les bautizaron. Tu pastor no murió por ti en la cruz, y tampoco fuiste bautizado en su nombre. Pero algo más hermoso que eso aún es ver cuánto tenemos en Cristo Jesús. Cuánto tenemos nosotros en Cristo Jesús. No solamente nuestros líderes, nuestros pastores son nuestros, pero también todo el mundo. Mira lo que dice el pasaje, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque, lee esa frase conmigo, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Mira esto: sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo porvenir. Lee esa parte: todo es vuestro. Y en Cristo Jesús nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Estas 5 cosas: el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, son las tiranías de la existencia del ser humano. El ser humano es esclavo a estas cosas. Pero para Pablo, la muerte y la resurrección de Jesús marca el cambio de todas las edades. Dios, en la forma de la cruz, planta su bandera y dice: este mundo es mío. Y es así con toda la existencia. En Cristo Jesús, la vida y también el futuro es nuestro. La muerte y lo presente es nuestro. Morimos, pero la vida no la perdemos porque tenemos vida eterna. Vivimos en la vida del futuro, en este tiempo, vivimos en este mundo preparándonos para el futuro, sabiendo que no tenemos que ser esclavos a esta vida, pero tenemos un futuro en el cielo, en la eternidad, reinando con Cristo Jesús. El presente se ha convertido en nuestra posesión. Para aquellos que están en Cristo Jesús, las cosas que antes eran tiranías ahora son nuestra posesión. Esta es la libertad que tienen los hijos de Dios. Son dueños libres de todas las cosas. No son retenidos por las exigencias de la vida y la muerte. El futuro no es causa para entrar en pánico para el creyente, porque ya es nuestro. Cuando vemos estas cosas, saber de la vida, la muerte y lo presente y lo futuro y todo en este mundo, toda esta eternidad, todo lo que nosotros podemos ver nos pertenece a nosotros. Nuestro papá es dueño del mundo, nuestro papá es dueño de las galaxias, nuestro papá es dueño del tiempo, nuestro papá es dueño de todas estas cosas. Entonces nosotros somos herederos de Cristo y con Cristo, y nosotros somos dueños de estas cosas. Y estas cosas son nuestras. Y al ver cuán grande es esto de que nosotros como familia y como hijos de Dios compartimos todas estas cosas, compartimos lo presente, compartimos lo porvenir, compartimos en nuestra vida, compartimos la muerte, compartimos la posesión de todas estas cosas, ¿cómo nos estamos peleando acerca de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos? Tenemos una posesión mucho más grande que eso. No solamente nuestros líderes, pero también toda la eternidad y todo este mundo, porque somos hijos de Dios. Entonces no podemos estar peleando el uno contra el otro en este mundo, porque estamos compartiendo en la eternidad. No hay razón por pelear, porque hay algo más grande por lo cual vivir. Es para la gloria de Cristo Jesús. El error de los corintios es fácil de repetir. No solamente tenemos la tendencia de convertir nuestras preferencias en exclusividades, pero también sabemos considerarnos a nosotros mismos sabios y queremos dictar a Dios, queremos dictar a Cristo cómo llevar a cabo nuestra vida y nuestra iglesia. Y lo más importante de todo esto es cómo puedo yo ser dueño de todas estas cosas, porque eso es lo que dice, ¿verdad? Dice: todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. El versículo 23 cierra todo.
con versículo 23 le pone el candado y dice, porque ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Cuando quitamos nuestra vista de Cristo, empezamos a pelear. Y cuando ponemos nuestra vista en Cristo, las peleas cesan y dejamos de pensar en esas cosas. Tenemos que entender que las cosas de este mundo y nuestros maestros nos pertenecen a nosotros porque nosotros pertenecemos a Cristo. Santa Juan capítulo 17, y esta es la oración más íntima que verás en Jesús. Esta es la oración más íntima que verás de Jesús. Esto es justo antes de que Él sea crucificado. En versículo 9, Jesús está orando por sus discípulos y dice lo siguiente. Capítulo 17, versículo 9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? ¿Esa parte por qué? Tuyos. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Entonces, ¿a quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? A Cristo. Y algunos de ustedes han dado la contra, dicen a Dios. Los dos, hermanos, no hay respuesta equivocada. Pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Dios. Salta versículo 21, 17-21. Dice, para que todos sean, ¿qué dice? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos estar unidos? Sabiendo que nosotros, ¿a quién pertenecemos? A Cristo. Y también pertenecemos a Dios. Y podemos ser uno. ¿Por qué? Porque nuestra motivación es de que nosotros somos uno en Cristo Jesús. Porque pertenecemos a Dios. Y para que el mundo crea que tú me enviaste, y el testimonio más grande que podemos tener como iglesia es de que somos uno. No es de que alimentamos a los pobres, no es de que hacemos estas cosas, porque somos uno. El mundo creerá que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean, del versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Mira el versículo 23, con esto termina. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro entendimiento? Que entendemos, número uno, que nosotros nos humillamos sabiendo que no hay sabiduría en nosotros y nos hacemos necios para recibir la sabiduría de Dios, y entendemos que todas las cosas, ya sean nuestros líderes, nuestros pastores, son nuestros, y nosotros tenemos la libertad de disfrutar de todo en Cristo. No tenemos que recibir de nadie nada, tenemos una conexión directa con Cristo. Entonces podemos humillarnos, podemos tener la opinión correcta, la perspectiva correcta acerca de los siervos de Dios y las cosas de Dios que nos pertenecen a nosotros. Y lo más grande es de que nosotros tenemos que entender que pertenecemos nosotros mismos a Dios, que pertenecemos a Cristo. Pablo cierra este párrafo mostrando que el creyente tiene todo lo que necesita en Cristo. Cada uno de los siervos de Dios pertenece a cada creyente. Ningún miembro de la iglesia puede decir, yo soy de Pablo. No, a mí me gusta más cómo predica Pedro. No, a mí me gusta más cómo tal. Me gusta la manera de ministerio de tal hermano. Podemos tener tal vez nuestra preferencia personal, pero no podemos llevar a imponerlo a otros, y no podemos llegar a causar división en la iglesia porque, no, si él predica no vengo. Hermanos, eso es inmadurez. Eso es el creyente carnal. Si él predica no vengo. Si él no predica no vengo. Eso no es de Dios, hermano, porque son siervos de Dios y son hechos para tu bien. Todo es nuestro. El predicador que menos me gusta, tal vez sea el predicador que más necesito. ¿Cuán ricos somos nosotros en Cristo? Entonces, hermanos, mi pregunta es esta. Si todas las cosas nos pertenecen en Cristo, si nosotros tenemos todas estas cosas, ¿por qué va a haber rivalidad?
¿Por qué va a haber división? ¿Por qué va a haber peleas? En Cristo tenemos todo. Amén. Amén. Entonces yo te pediría esto antes de que terminemos. Tal vez sería bueno que tú te humilles esta noche. Sería bueno que yo me humille. Que tomes un tiempo y digas, Dios, yo he tenido la actitud equivocada acerca de mi pastor, acerca de la predicación, acerca de la iglesia, acerca de los líderes, acerca de otras personas a mi alrededor. Siempre quiero expresar mi opinión, pero nunca quiero escuchar. Nunca puedo recibir amonestación, reprensión, restauración de otros. Entender que esta noche decir, Dios, tú eres el dueño de todo. Y yo no pertenezco a ningún predicador, pero pertenezco a Cristo. Y tal vez es tomar un momento de agradecerle a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Y agradecerle, porque todo es nuestro en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, te agradezco por esta noche, te agradezco por tu palabra. Te pido, Dios, de que tú obres en gran manera en mi vida, en la vida de otros en esta noche, Señor. Señor, te pido que si nosotros tenemos la actitud equivocada acerca de nosotros mismos, que esta noche sea una noche que nos arrepentimos de nuestras actitudes. Señor, si nos creemos sabios y queremos imponer nuestra opinión en tu palabra, Señor, que esta noche seamos insensatos para el mundo, pero sabios para contigo. Te pido, Dios, de que tú hagas una obra en nuestro corazón, que nos hagas ver que todas las cosas nos pertenecen y que aún nuestros maestros son siervos, que son usados y creados para tu gloria y para nuestro beneficio. Señor, te agradecemos en esta noche por todo lo que tú haces y todo lo que has hecho para hacernos hijos de Dios. Hay con cabezas inclinadas, ojos cerrados. Yo te pediría que tomes un tiempo, tal vez sea un tiempo de arrepentimiento por tu orgullo, tal vez sea un tiempo de reconocimiento que Dios es el verdadero jefe, o tal vez solamente es un tiempo de agradecimiento. Que tú le agradeces que eres tu Padre, que Él ha hecho todas estas cosas por ti y que puedes disfrutar de vida y vida en abundancia por lo que Él ha hecho por ti. Y cuando tú termines de orar, y solamente cuando termines de orar, puedes ponerte de pie y cantar con nosotros, pero te pediría esto: no salgas de esta iglesia esta noche igual. Que Dios haga un cambio en tu vida. Cuando termines de orar, puedes cantar con más fuerza.